Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo coloquio de Humanidades de Atención Primaria de este año 2021. Mi nombre es Paula Martens y junto a Claudia López somos las directoras de Atención Primaria para la carrera de Medicina y los vamos a dejar ahora con Macarena Barros, quien va a introducir a nuestro muy interesante invitado. Gracias, Paula y Claudia. Estamos muy contentos de este ya segunda, ¿cierto?, coloquio que tenemos este año, donde nos regalamos el primer miércoles de cada mes para hablar de temas interesantes y, como tú bien decías, nutrir el alma. Hoy en día, lo que vamos a hablar hoy día es del asombro y del asombroso poder que tiene la música para fortalecer, para inspirar el alma. Tenemos a un invitado muy especial que es Pedro Pablo Prudencio. Hola, Pedro Pablo. Hola Macarena. Pedro Pablo es músico, pero no solo es músico, sino que es un músico que está a cargo desde el año 2016 de la dirección de orquesta, ¿cierto?, de la Filarmónica de Santiago, que se aloja en el Teatro Municipal. Para presentarte, Pedro Pablo, porque no tenemos hoy en día la oportunidad de estar en la sala de concierto contigo. Hemos preparado un PPT donde podemos verte a ti dirigiendo la orquesta, ¿cierto? Quiero ir recorriendo la biografía contigo, que tú nos vayas contando un poco eh, cómo es que tú como músico llegaste a ser director de orquesta, y no solo de orquesta, sino que también de coro. Yo sé que tú tuviste tu primera infancia en Alemania, ¿cierto? Viviste 10 años allá, y que vienes de una familia de músicos, tienes tíos músicos, un padre, ¿cierto? Hermanos músicos. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cómo es que tú estudiaste música? ¿Cómo llegaste a elegir esto como tu carrera, no tu profesión? Mm. Bueno, antes que nada quiero agradecerles la invitación para hablar de esto que es la maravilla de la música, de tratar de transmitir un poco el entusiasmo que yo siento, por lo menos al escuchar, al vivir, al hacer, al dirigir, al tocar música. Otra pequeña precisión: yo soy director residente del Teatro Municipal, ¿no? En el teatro tenemos varios directores, está el director titular, yo soy el director residente, después hay directores invitados, hay un director invitado principal, un director emérito, entonces hay todo un equipo de directores y yo soy el director residente, que para los que no se imaginan lo que es un poco como el ministro del Interior. En un gobierno es el director residente dentro de la orquesta, ¿no? Y volviendo a tu pregunta de cómo me inicio, tal como decías, mi padre es músico, mi padre y dos de sus hermanos son músicos, entonces he tenido la fortuna de vivir la música desde la infancia. Mi padre desde chiquitito me ha dado clases de piano, lo cual es un tremendo logro. Ahora que yo soy padre, debo decir que no es tan fácil hacerle clases de un instrumento a un hijo, ¿no? Pero él supo separar muy bien el rol de padre y el de profesor, y fue bien sistemático en ese sentido. No es que hiciéramos clases en cualquier momento cuando tuviéramos libres, sino que había una hora, tal como muchos de sus otros alumnos, o no, tal como todos sus otros alumnos, yo tenía una hora fija y que se tenía que respetar, él la respetaba y yo la tenía que respetar también. Y bueno, él es director de orquesta también, y a través de él me he ido introduciendo en este mundo de la música, de la orquesta, de la ópera también, el ballet que él ha dirigido mucho también. Y fue algo que lo he ido viviendo desde chico, ¿no? Al principio era como algo obvio, digamos, que era parte de la vida, y después con el tiempo fui descubriendo la maravilla que puede despertar una música. Yo creo que todas, todo el ser humano, digamos, cada ser humano tiene
tiene una cierta, un oído muy, muy abierto hacia la música. La música me parece que es el arte que más profundo llega al alma, ¿no? Ujú. Se puede ver, si ustedes ven una película y le apagan el audio para escucharla sin música, una escena bonita por ejemplo, me acuerdo de una escena de Harry Potter que en varias ocasiones hice el ejercicio, que son momentos mágicos así, y hacer el ejercicio de apagarle la música, y la verdad es que es una escena bien... son fotos bonitas, pero no tiene la misma fuerza que cuando cuando tiene la música. Por supuesto. O las películas de horror, ¿no? Las películas de terror que si uno la escuchara sin música son fome, hasta chistosas, ¿no? Entonces ahí son pequeños ejemplos de cómo la música es una forma de sensibilizar y de abrir el alma para bien o para mal. Decirlo, ¿no? Hay gente que usa la... Perdón, Maca, ¿quieres decir algo? No, perfecto, dale. Sí, Tenemos bastante rato para conversar y está muy interesante lo que estás diciendo, porque efectivamente, bueno, esta semana desde el Centro de Humanidades la hemos orientado bastante a la música. Antes de ayer tuvimos un taller con los estudiantes, el arte de oír. Se llama ese taller, que vamos a hacer 7 sesiones, para ir adentrándonos en lo que es la apreciación musical, que tú precisamente estás hablando del arte de oír. Entonces estaba justo pensando en eso, me causó emoción estar en esta sincronía, porque, porque también se educa el oído, ¿no, Pedro? Sí, o sea, tal como estaba comenzando a decir, hay un oído inconsciente, digamos, que uno va percibiendo, y obviamente hay un oído consciente que uno lo puede ir educando, ir aprendiendo a escuchar. Por ejemplo, una ópera de Wagner, las óperas de Wagner tienen momentos impresionantemente lindas, y lamentablemente muchas veces al final de las óperas, que son de 4, 5 o 6 horas de duración. Entonces, para los que le gustan solamente eso, tienen que mamarse todo la ópera de Wagner para escuchar ese final bonito. Por ejemplo, la Valquiria, que tiene la música más linda, la tiene al final, el Tristan y Isolde, etc. No como la Traviata, que el Brindis, la pieza más famosa, está directamente al inicio de la ópera, ¿no? Pero lo que está diciendo es que en el caso de Wagner, por ejemplo, ahí se puede educar el oído, se puede aprender un poco sobre la obra si uno lee sobre la filosofía, sobre lo que quiere transmitir, sobre lo que son los leitmotiv. Leitmotiv es cuando una música representa algo en especial, por ejemplo, una espada, o el amor, o una pócima de amor. Entonces, todo eso se representa en la música de Wagner, también en la música de John Williams, etc., ¿no? Entonces, Pedro, si uno va aprendiendo sobre la música, es mucho más fácil de escuchar Wagner que uno que va por primera vez a la ópera, va a escuchar una ópera de Wagner. justo precisamente hablando de este tema, a ti te ha tocado dirigir las principales orquestas chilenas, ¿no? Incluyendo la Filarmónica de Santiago, la Sinfónica Nacional de Chile, la Sinfónica de la Universidad de Concepción, la Sinfónica Nacional Juvenil, la Orquesta de Cámara de Valdivia. Te ha tocado presentar en el Teatro del Lago de Frutillar, ¿cierto? En el Teatro Avenida de Buenos Aires. Bueno, en el mismo municipal has dirigido montones de óperas, La Italiana en Argel, Tosca, Ida, Carmen, montones. Yo lo que quería partir preguntándote es a ti, particularmente, ¿qué es lo que te hace en el fondo estar apasionado dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Santiago, como orquesta, o sea, como director residente? ¿En qué se diferencia esta orquesta de las otras que tú has dirigido? Bueno, antes que nada, o sea, dirigir, tener el privilegio de dirigir
valga la redundancia, un tremendo privilegio de poder vivir la música. Tienen que imaginarse, si uno disfruta la música tocando solo, por ejemplo, el piano o el violín o la flauta, eso entre un grupo de 80, 120, 160 personas se potencia enormemente esa sensación, esa satisfacción profunda de disfrutar la música. Por otra parte, la Orquesta Filarmónica de Santiago yo les digo siempre que es como un Ferrari, o sea, es una excelente orquesta con grandes músicos, y poder, digamos, reunir a esa familia a hacer música en conjunto es una maravilla. La Filarmónica, ustedes saben que tocamos óperas, ballets, conciertos, entonces tiene una flexibilidad en el repertorio enorme. Al tocar ópera, por ejemplo, o el mismo ballet, tiene que haber mucha flexibilidad musical. En un concierto uno ensaya y va armando la obra hasta que quede armada, y después uno representa el concierto, y siempre hay un poco de variación, pero no es tanto. En la ópera, el cantante de repente se le ocurre sostener más largo una nota porque está cómodo, y hay que acompañarlo, y hay que respirar con él. Otro día no se siente bien, entonces hay que apurarle los tiempos, o está cansado y hay que hacerle tiempos más lentos. Y en ese sentido, la Filarmónica tiene una tremenda flexibilidad, y es, como decía, como manejar un Ferrari, que uno mueve un poquito una cosa y sale como con toda la fuerza. ¿Y hay alguna pieza? ¿Cómo? ¿Hay alguna pieza que te haya asombrado más dirigir con la orquesta en estos años, desde el 2016? ¿O algún aspecto que te interese contarnos? Es que cada momento es especial. O sea, desde que cuando hicimos Aida, o el concierto de Wagner, o los mismos Cascanueces que hacemos todos los años, son creo que 12 funciones, tenemos todos los años, Cascanueces a fin de año, pero es música tan linda que la disfrutamos cada año y cada función como si fuera la primera o la última. Me cuesta siempre tener que elegir, o a la pregunta de qué disco me llevaría si me tuviera que ir a una isla solitaria, no cuesta mucho decidirse, ¿no? Es como tener que decidirse entre un hijo o el otro. Es muy difícil. Sí, tremendo. Imposible. Y hablando un poco entonces de los directores de orquesta, entonces, si te es más fácil, de algunos directores de orquesta que a ti te provoque más fascinación. Sí, o sea, hay una serie de grandes directores que han sido inspiradores. El primero que se me ocurre es Carlos Kleiber, que ya falleció hace varios años ya, pero su incondicionalidad para la belleza de la música ha sido enorme y muy ejemplar, ¿no? Yo les recomiendo buscar a Carlos Kleiber, tiene varios videos. Él no se concentraba en ciertos repertorios, no hacía de todo, pero lo que hacía lo hacía de maravilla. Y obviamente no porque no supiera o no porque no pudiera, pero porque simplemente se concentraba en ciertos repertorios. Para mí un gran ejemplo. Y después de los directores que hoy en día viven, Ricardo Muti, me parece que es uno de los grandes. Gergiev también es un tremendo mago a la hora de hacer música, ¿no? Con sus gestos, con cosas, su gesto que no es muy claro, es muy extraño. Si lo pueden googlear y mirar cómo dirige, es raro verlo dirigir, pero esa rareza es justamente la que produce la belleza
en la música, ¿no? Por supuesto. Sucede una cierta cuando uno ve a un director, cuando uno ha tenido la oportunidad de ver al director conduciendo, uno se imagina desde el público que realmente entran en un trance, ¿no? Sucede como una cierta transformación en la medida que se va desarrollando la pieza. Sí. Es así, o sea, la música realmente te penetra y tú realmente, a veces parece que estuvieras volando, ¿no? Eh, un conductor. Nos ha tocado, no sé, bueno, nos ha tocado verte a ti. Tú fuiste también alumno, no sé si hiciste, te perfeccionaste con Helmut Rilling, eh, otro gran director. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué puede hacer dentro de esto del asombro que tú has vivido? O sea, uno al hacer música se intromete en un mundo que es parecido a un sueño, o sea, se transporta a un mundo paralelo, digamos, que se va viviendo, y es muy importante de vivir ese momento o ese mundo para poder transmitírselo a los músicos y al público, ¿no? Hay que recordar que el director es el único que nos suena, ¿no? Es como en un equipo de fútbol, el director técnico es el único que nos juega, pero es el responsable de todo. Entonces, es importante de estar viviendo, sintiendo lo que quiere transmitir la música. En ese sentido, sí, uno se transporta. También uno tiene que tener cuidado en la práctica de mantener una concentración con la realidad para estar atento a cualquier cosa que pueda estar sucediendo, ¿no? En especial en la ópera, de repente, que sido cantantes que no entraron a escenario y uno tiene que poder reaccionar, o el coro que está despistado. Generalmente no pasa, ¿no? En especial nuestro coro, que es un gran coro profesional, tiene una tremenda experiencia operática y sinfónica que es un agrado trabajar con ellos. Pero es eso de transportarse a otro mundo, como en un sueño, pero manteniendo una patita en la realidad para poder no perder el hilo. En cuanto a los grandes compositores y grandes directores que estábamos hablando, ¿hay alguno en particular? Tú has nombrado algunos directores más bien contemporáneos, ¿cierto? Pero si nos remitimos en el tiempo un poco más atrás, ¿no? Por ejemplo, Mahler, que fue uno de los grandes directores de orquesta de esta primera década del siglo XX, y que dirigió, ¿cierto?, óperas también en su momento. ¿Qué nos puedes decir de Mahler? Que te sorprenda de él, algo particularmente que podríamos escuchar, por ejemplo, o que a ti te ha tocado dirigir. O sea, de Mahler, obviamente lo que más me sorprende es su música. Él fue un tremendo director que hizo una gran carrera, pero también fue un gran déspota. Hay historias de que él alargó un ensayo en mucho tiempo, y uno de los músicos intentó llamarle la atención de que ya estaban pasados de la hora hace mucho rato, y Mahler lo echó al día siguiente, ¿no? Entonces, eso hoy en día obviamente es impensable completamente. Pero por otra parte tiene esta cara de la música que escribió, que es una maravilla. O sea, cualquiera de sus sinfonías son mundos maravillosos que uno puede ir entrando. La primera sinfonía, por ejemplo, que habla de la naturaleza, es una maravilla. O la sinfonía de la resurrección, la segunda, etc. En realidad todas son toda la música, porque también tiene líder, tiene otras cosas. Lo que no Es muy escribió, curioso, a pesar de que dirigió mucho, es ópera.
no escribió nunca una ópera. Es extraño. Es Otro muy gran curioso, director Pedro. Sí, otro dale. gran director de esa época es Richard Strauss, que él sí, digamos, fue más completo porque era director, compositor de música sinfónica y ópera. Y él, Richard Strauss, que fue hijo de uno de los mejores cornistas, si es que no el mejor cornista de la época, que era el cornista de München, el que estrenó, por ejemplo, Tristan y Isolde, etc. Venía una familia de músicos y primero hizo una carrera como director, ¿no? Ya muy jovencito, estaba a cargo de orquestas y lentamente se empezó a meter en la composición y obviamente lo recordamos como compositor de óperas, tal como Electra, Salomé, Ariadne, El Caballero de la Rosa, que hicimos hace poco en el teatro. Pero él nunca dejó de dirigir hasta bien tarde, e incluso hay algunos videos de él que se lo ve dirigiendo muy pulcro. Él tiene el lema de que el director no debe sudar, deben sudar los músicos. Así que él dirigía con poco gesto, pero con una precisión increíble. Qué interesante a nivel de historia musical, ¿o no? De sociología de la música, dentro de lo que tú cuentas, esto de que la música entra a las cortes, ¿no? O sea, en un principio la música era más bien litúrgica, ¿no? Una música que se tocaba en iglesias, música que pertenecía más a ese tipo a la ritualidad, ¿no? Y luego la música llega a la corte. Me estaba acordando mientras tú hablabas de Mozart, por ejemplo, que fue un gran músico de las cortes, ¿no? Y que lleva a la música a un esplendor en el cual no estaba. En cuanto a los géneros musicales, eso mismo, o sea, que estábamos hablando eh, luego que el auge de la ópera. ¿Qué, ¿Qué te asombra a ti de eso, de los géneros musicales? O sea, y de esta música que estamos hablando, que parte en contextos muy distintos, parte en sus orígenes, ¿no? Si nos remitimos a los griegos, a, a- a una música que estaba en un contexto, y luego la música que se hace más popular y que llega a través de las cortes a otros escenarios, hasta una sala de conciertos donde está hoy, y salas de conciertos virtuales ahora. De los géneros musicales, a ver si podemos abordar un ratito el tema, el concepto del género musical y qué nos puedes decir, y sobre todo la ópera, que al parecer es un género que permite una gran riqueza para un director, ¿no? Quizá una pequeña precisión antes, yo creo que la música ha existido siempre. Desde que existe el ser humano ha tenido la capacidad de hacer música. Hay restos de la época de piedra que se encuentran instrumentos musicales hechos de huesos o sí, hueso es lo que más se encuentra hoy en día. Y también desde la edad de piedra es que digamos, hay música folclórica, por decirlo, y música para ritos, rituales, ¿no? Lo que sí tienes razón es que la música escrita empezó primero con la música de la iglesia, o sea, la música escrita como la conocemos hoy en día, y después se fue traspasando a la corte, pero yo no me puedo imaginar que que las cortes romanas antiguamente no tuvieron música. Sí, yo creo que tenían música, claramente. Y después pasando a tu pregunta del género, evidentemente la ópera es el género más completo que se puede tener, donde hay arte vocal, o sea, la música vocal,
está la música instrumental, hay ballet, hay escenografías, hay luces, hay teatro, están todos esos elementos en un solo género, ¿no? Por eso también es tan complejo, es caro, armar una ópera es carísimo, y eso es lo importante de entender la importancia o la dificultad que tiene armar una ópera, que puede ser más cara que un tour completo de un cantante popular. ¿Por qué hay tantos músicos involucrados, tantos elementos, escenógrafos, actores, directores de escena, directores de luz, etcétera, etcétera? Es un tremendo equipo el que va trabajando. Y al ir armando una ópera, se congenian todos esos elementos que como director musical de una ópera uno tiene el privilegio de ir conduciendo este buque al final de todo ese trabajo. Pero también hay o sea, la Pasión según San Mateo de Bach, que en realidad es casi como una ópera para la iglesia. O sea, está escrita de tal forma que te conmueve profundamente. Incluso Friedrich Nietzsche, que era nihilista, digamos, escribió que fue a escuchar la Pasión según San Mateo, y incluso fue 3 veces para volver a escucharla, y al escucharla se volvió creyente. Entonces es una sensación que yo creo que no solamente a Nietzsche le pasa, que es tan profunda la música, y Bach es un buen ejemplo de cómo él sentía que a través de la música él podía, o él debía glorificar a Dios. Entonces hacía todo para hacer la música mejor escrita, la más bonita y la más compleja, porque sabía que Dios se merecía eso, ¿no? Y esa pasión que Bach le ponía al escribir la música, que era una pasión mucho más allá de lo terrenal, eso se escucha y se transmite en la música. Yo los invito a escuchar con atención, ojalá con la traducción, La Pasión según San Mateo. Hay momentos tan increíbles como, por ejemplo, cuando Pedro niega por tercera vez ¿cómo se llama? A Jesús. Le dice, yo no conozco a ese hombre. Canta el gallo, y él se recuerda de las palabras que le dijo Jesús, que antes que cante el gallo, él va a negar, o sea, Pedro va a negar 3 veces a Jesús. Y comienza a llorar amargamente, ¿no? Y ese llanto lo expresa el evangelista, y después viene una de las áreas más bonitas que se haya escrito en todo el repertorio de la música. El área se llama Erbarme dich, quizás se puede escribir en el chat por ahí. Es un área con un solo de violín, que ese solo uno ve realmente como la lágrima le va corriendo a Pedro, y se le ponen los pelos de punta. Otro gran ejemplo de la Pasión según San Mateo es el clímax de la obra, es cuando el pueblo pide a Pilatos de crucificar a Jesús. Bueno, toda la obra está construida así, que va creciendo en tensión, y el clímax es cuando el pueblo le pide la crucifixión. Es una genialidad de la dramatúrgica del evangelista, de Mateo. Y Bach usa eso y lo potencia bastante, digamos, poniendo en el centro, o
o sea, en el clímax, no es el centro, no es la mitad, sino que es un poco corrido, encontrando el corte áureo, pone ahí ese elemento, o sea, esa sección donde el pueblo pide la crucifixión. El pueblo pide la crucifixión y Pilatos le pregunta al pueblo qué es lo que ha hecho este hombre para que le piden que sea crucificado, ¿no? Y ahí Bach hace un paréntesis, un comentario, con las áreas en la Pasión, según San Mateo, son como comentarios. Bach hace un comentario a través de un área, haciendo cantar a un soprano, que en la época era un niño que cantaba, o sea, algo pulcro. Además el soprano es representado por el alma. Perdón, el alma es representado por un soprano. Entonces, Bach hace cantar al alma diciendo que él ha hecho todas estas cosas buenas, aparte de eso no ha hecho nada malo. Y después viene el aria que dice, por amor quiso morir mi Redentor. Y esa es otra de las grandes maravillas que se han escrito en toda la historia. Y lo lindo es que es una música que está sin el bajo continuo, o sea, es como una música que flota fuera de lo terrenal. Muy de acuerdo. Perdona, eso de realmente sobrecoge, ¿no? Yo justo quería preguntarte, llevarte un poco y llevar al público a que puedan disfrutar de los últimos 3 días de este concierto que prepararon ustedes, ¿no? Que justo se llama Trascender, que tiene que ver con lo que estábamos hablando de cómo la música hace trascender el alma, ¿cierto? Yo entiendo que hasta este 9 de abril se puede escuchar la temporada digital del Municipal, donde preparaste este concierto, ¿cierto?, con la Orquesta Filarmónica, y que reflexiona sobre lo que hemos estado viviendo este tiempo, ¿no? Este tiempo tan impactante que nos está tocando vivir de pandemia. Entiendo que es un concierto que habla sobre el destino, sobre la muerte. Estuve leyendo el programa de mano, fantástico. Aprovecho de felicitarlos porque realmente es fantástico y de invitar al público a que lo lean. ¿Se nos puedes contar un poco, Pedro Pablo, de cómo fue preparar este concierto, del programa, que entiendo que incluye a Verdi, a Schubert, a Ravel, a Saint-Saëns? Cuéntanos un poco cómo fue preparar este concierto, porque se reencontraron en el teatro con los músicos después de ¿cuánto tiempo? De casi un año que no habíamos tocado. O sea, o literalmente un año, porque el último concierto lo tuvimos a mitad, creo que el 12 de marzo del año pasado, algo así, y de ahí nos fuimos a cuarentena. Tuvimos un pequeño intento en diciembre de volver, tuvimos 3 días con un pequeño grupo de la orquesta, trabajando, pero ya volvimos a una fase que no podíamos ensayar. Esta pandemia nos mostró que pueden suceder cosas impensables. O sea, de que para el mundo como paró, de que no hayan vuelos, o sea, que se cancelen vuelos por la pandemia, que la gente no pueda viajar, que no haya fútbol. ¿Quién hubiera imaginado? Algo impensable, ¿no? Y también que no se pueda, uno no se puede juntar para hacer música, que es algo tan esencial, tan fuerte. Ha sido algo impensable y algo que yo por lo menos nunca me imaginé que podía suceder, ¿no? En todo este tiempo, que si bien todos podemos estudiar y tocar un poco en la casa, tenemos el privilegio más bien, ¿no? Porque hay, los bailarines, para ellos es más difícil porque no pueden entrenar como lo pueden hacer los músicos en sus casas. Pero, de todas formas, uno como músico vive de la comunidad, ya sea con los otros músicos o con el público, ¿no? Entonces,
al amputar ese elemento social de la música, uno queda completamente desamparado, ¿no? Y hemos aprendido a valorar, digamos, los momentos que se puede, o el privilegio que es hacer música, que son momentos que hay que disfrutarlos y hay que vivirlos, ¿no? Y estoy seguro que el público, cuando pueda venir, va a ser lo mismo, o sea, yo creo y tengo la esperanza de que van a volver en masas por fin escuchar de nuevo un concierto. Porque si bien estamos haciendo conciertos en línea, estamos aprovechando el tiempo para tener conversaciones como estas, que seguramente en tiempos normales sería más difícil, ¿no? Que también es lindo. Pero el encuentro personal, yo creo que este mismo coloquio en persona sería obviamente mucho más atractivo para todos. Entonces, este primer concierto de la temporada, a la hora de programar, obviamente no podía estar exento de todo lo que se ha vivido, ¿no? Entonces son obras en realidad bastante simbólicas en ese sentido. Empezamos con la obertura, la Fuerza del Destino, la Fuerza del Destino, que empieza con unos golpes de los bronces que tocan, que es como el destino, que golpea la puerta. Esos golpes existen en varias obras, incluso en algunas de las obras en otras de las obras que hemos tocado en este repertorio. La más famosa también es la quinta de Beethoven, que siempre se piensa que es el destino el que está golpeando ahí. Volviendo al programa, Disculpa, empieza... una pregunta. ¿A qué se llama obertura? Obertura es una pieza que abre algo, ya sea una ópera o puede ser una suite de danzas o un ballet o qué sé yo. Es un momento donde es como la previa en el cine, que para que la gente se vaya sentando, vayan a buscar sus papas fritas y qué sé yo. Antiguamente era así, la gente iba a la ópera, no habían sillas en la platea, la gente estaba caminando, conversando en los palcos, y estaba afuera y no había un timbre que llamara al público, sino que empezaba la música, la obertura, que era una sinfonía, y la gente ya sabía que lentamente tenía que ir a escuchar, y escuchar entre comillas, porque la ópera en esa época era algo secundario, digamos, ¿no? Un poco como pasa en los matrimonios, con la música que uno está al lado, pero la gente sigue conversando. Entonces la obertura tiene esa función de abrir algo. Y en el caso de las óperas de Verdi, de Mozart, de Wagner, las oberturas han ido evolucionando cada vez más a ser parte de la obra a continuación. Esta obertura o abertura es la música que abre la ópera, la Fuerza del Destino. Y después tenemos en este programa, que lo pueden ver en el Municipal Delivery, o sea, en la página del Teatro Municipal, tenemos cada 2 semanas un nuevo estreno, y este concierto ya está casi 2 semanas, entonces no sé si hasta mañana o hasta pasado mañana está este primer concierto, que lo pueden disfrutar, ¿no? Que el resto del programa está también un poco relacionado a la muerte. Está La Muerte y la Doncella, un cuarteto de Schubert que lo arreglamos para orquesta, y después la Pavane para una infanta difunta de Ravel, que es como un recordatorio a una persona querida fallecida. Y finalmente una
una pieza más humorística, más... sí, humorística, que es la danza macabra, que habla sobre que los muertos son todos iguales. Después, o sea, después de esta vida no existen baronesas, no existen mecánicos, sino que allá toda la baronesa y el mecánico bailan juntos. La muerte los hace bailar juntos con su violín y somos todos iguales. Y finaliza con la pequeña frase diciendo... que viva la muerte y la igualdad, ¿no? Entonces con esa pequeña sonrisa es que terminamos este programa que homenajea un poco a todos los fallecidos, a todas las víctimas de la pandemia. Entonces vamos a invitar a todos a escuchar, ¿cierto? A poder escuchar ese concierto que ya nos contaste un poco en primicia cómo se preparó. Y estos últimos minutos quisiéramos abrir las preguntas del público. Hay algunas que ya empezaron a llegar a través del chat. Yo quiero leerte. Susana Dort dice, bueno, primero dice que el área que tú estabas hablando, ¿cierto? La Pasión según San Mateo es una imperdible. Dice, se llama El Bar Medich, una imperdible, maravillosa. Y después te pregunta, dice, ¿hay algo en la atmósfera que provoca una música determinada? ¿Cómo se conjugan atmósfera y voz, melodía? Pensando en las palabras alemanas Stimme y Stimmung. Sí, Lo que estaba explicando de la fuerza del destino, dice, de la Quinta Sinfonía de Beethoven, tiene que ver con cierta atmósfera que el compositor quiere transmitir y que el director debe lograr. sí, o sea, yo creo que, claro, en alemán Stimme y Stimmung tiene la misma raíz. Para mí, digamos, la voz humana es la forma más pura, la forma más natural para hacer música. Todo el mundo puede cantar, ¿no? Y hay gente que es más tímida, hay gente que es menos tímida, pero todo el mundo puede cantar, ¿no? Eso, que si cuando uno está en la tina o en la ducha y tiene esa reverberancia y empieza a cantar, son los mejores ejemplos que uno puede cantar y tiene que animarse nomás, ¿no? Hay gente que, claro, que se siente incómoda con la voz y empieza a cantar y no se siente cómoda, pero entrenando o digamos soltándose, uno lo puede hacer eso. Y los niños, es el mejor ejemplo también, que los niños cantan simplemente, y no andan preocupados que si soy afinado o no, siempre cantan. O los cumpleaños, el cumpleaños feliz, todo el mundo canta cumpleaños. Muchos desafinados, es cierto, pero, pero todo el mundo canta, ¿no? Entonces, la voz humana es la forma más auténtica para hacer música y para crear el ambiente. Quisiéramos, bueno, preguntan acá también, ¿cómo se hace? María Josefina Riesco, que está acá con nosotros, la María Josefina, dice, ¿cómo se hace para ver ese concierto? Yo compartí un link de Facebook del Teatro Municipal donde está alojado, pero me imagino que a lo mejor tú tienes alguna otra. Sí, cuéntanos. Lo más fácil es entrar a municipal.cl y ahí aparece al inicio trascender y hay que hacer un par de clics, hay que poner el mail, el nombre para poder acceder y es solamente eso, poner los datos y ya se puede acceder a escuchar el concierto. Como les decía, este primer concierto está hoy día, mañana, el viernes, no sé hasta qué hora va a estar, porque el viernes ya empezamos con el siguiente programa. Fantástico. Gracias, Pedro Pablo. ¿Qué preguntas quisiéramos abrir el micrófono a todos los que estamos acá conversando con Pedro Pablo? Atrévanse a preguntar, no hay preguntas buenas ni malas, acá no estamos hablando, de hecho yo misma pregunté sobre qué es lo que es una abertura, un poco para generar este clima de confianza, porque todas las preguntas son válidas. Yo tengo una pregunta, Macarena, que son preguntas como súper como domésticas probablemente, pero en verdad que son como
que a uno le surge la curiosidad. O sea, ¿cómo pasa esto de que una persona que ama la música, que se introduce en el mundo de la música, llega a ser director? Y lo otro es, como me imagino, como todas las personas que dirigen algo, entiendo que el director aporta un sello probablemente a cada una de sus direcciones. Entonces, en ese sentido, también uno lo ve a través de la corporalidad, probablemente, un poco lo que tú decías, que algunos son como muy pulcros, que verdad, otros son como más expansivos, probablemente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es como cómo tú le aportas este sello y cómo, bueno, cómo llegas a ser director. Que es algo que siento que es como mágico, o sea, es como salir del dirigido al dirigir en el fondo. En mi caso particular, digamos, yo tuve el ejemplo de mi padre, que es director también, y lo he visto, y era siempre un mundo que me fascinaba, ¿no? Yo desde chico agarraba a los primos y empezábamos a armar óperas, ballets, cosas así, entonces tenía ese gen, digamos, de armar cosas entre los grupos. Y respecto a la personalidad de un director, a la personalidad musical que se implanta, sí, o sea, cada director es diferente, y una misma obra, quizás incluso dirigida tal cual por un director y el otro, le va a impregnar otro estilo, otro carácter a la música, porque digamos, se transmite, en la música hay esa sensibilidad que se transmite muy fuertemente. Hay una historia famosa en la Filarmónica de Berlín, en los años 50 me parece que era, que el timbalista estaba escuchando un ensayo, estaba leyendo la partitura, siguiendo la música, y de pronto el sonido de la orquesta cambia. Yo no me acuerdo quién estaba dirigiendo, pero cambia el sonido de la orquesta. Y él dice, ¿y qué pasó? O sea, se me destaparon los oídos, ¿qué pasó? Y empieza a mirar y ve a Furtwängler, que era el titular de la orquesta durante muchos años, muy controvertido porque fue también en la época de los nazis, fue el titular, y no se desmarcó claramente. Este director entró a la sala, y el puro hecho de entrar a la sala, de que los músicos los vieran, ¡wow!, hizo cambiar la música, a pesar de que el que estaba dirigiendo era otro. Entonces, son momentos, o sea, el director, digamos, tiene una obra que se lo transmite a los músicos. Puede ser en todas direcciones, unos más ligeros, otros más pesantes. Cada director es diferente. Hay otra pregunta para ti, Pedro Pablo. Dice, ¿el silencio en música es parte de ella? Pregunta Susana también. Sí. Ya lo decía Robert Schumann, un compositor y pianista, casado con Clara Schumann, Clara Wieck. Lo ponía, el silencio es música también, ¿no? La importancia del silencio, y muchas veces el silencio es más fuerte que la misma música, la misma intensidad de la música, o sea, el silencio después. Por eso es tan importante en un concierto, el ambiente que se va formando. Si es que un concierto termina con un tremendo agudo, la música es fuertísima, el público aplaude, perfecto. O incluso si un movimiento termina así y el público aplaude intuitivamente, es muy bienvenido, ¿no? Pero muchas veces una música termina despacio y se crea un silencio después, ¿no? Que es como parte de la música, se va diluyendo. Y ahí es importante sentir el silencio, ¿no? Y que no sea interrumpido por un aplauso no natural de una persona que sabe que ahí termina la obra, sino que dejarlo natural y bueno, aplaudir si se quiere, cuando se quiera.
o también hay qué sé yo, las metamorfosis, que va a ser el siguiente programa que vamos a presentar. Hay un momento muy intenso donde se interrumpe la música, así como una guillotina, y el silencio que hay después es como el momento entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, que no se sabe para qué lado se va, y explota después en la vida, o sea, en la música. Interesante. ¿Qué preguntas tiene nuestro público? A ver, Paula Ursúa, la misma Paula Martens, ¿hay alguna pregunta que quieran hacerle a Pedro Pablo, aprovechando de tener a estoy bien asombrada, maravillada de poderte tener acá, es algo muy especial. Muchas veces de repente uno llama a Pedro Pablo y está súper ocupado ahí, absorto en sus trabajos diarios, me imagino la cantidad de horas de ensayo, así que realmente es un lujo poderte tener esta mañana con nosotros, disfrutar de esta conversación. Particularmente a mí, yo tengo una pregunta que tiene que ver con este tipo de momentos que estamos viviendo, que están trascendentes, ¿no es cierto? Que nos estamos haciendo muchas preguntas con respecto al ser. A nivel musical, ¿tú tienes en mente alguna obra que se haya creado en momentos así de crisis, ¿no? Me imagino Primera, Segunda Guerra Mundial también, donde las personas se conectan con la posibilidad de morir, que la vida llega a un límite. Eh, ¿Hay alguna obra que se te venga a la mente que haya sido creada en momentos así de crisis, como para pensar que estos momentos también, así como los silencios son necesarios, estos momentos de crisis y donde se nos remueve literalmente todo el piso y se nos da vuelta la concepción de cómo estábamos viviendo? Sí, o sea, hay un montón de obras que fueron escritas en situaciones de extrema, ¿cómo decirlo? Fragilidad. Extrema fragilidad, desgracia, de momentos muy, muy fuertes, ¿no? Ya sea emocionales, personales para un compositor, o de la situación mundial que se viva en ese momento. Yo sé que los compositores han estado muy, muy activos en general en este tiempo, también adaptándose a las nuevas condiciones de hacer conciertos, de componer música para ser ejecutada remotamente. El Teatro El Lago ha producido ha encargado ¿cómo se dice? Música a diferentes compositores y compositoras para ser ejecutado sin pandemia. ¿Cómo se llama? Miguel Farías también ha hecho cosas muy interesantes, la Orquesta de Cámara de Valdivia, etc. Entonces hay un montón de música que se ha creado, tal como que son las guerras. El próximo programa mencioné que vamos a hacer la Metamorfosis de Strauss, que fue una obra que él compuso completamente desesperanzado de que él pensaba que la cultura alemana o la cultura en general estaba muerta y que ya no tenía salida. Y terminó de componer esta obra 2 semanas antes que terminara la guerra, cuando ya estaba todo destruido, y con esa sazón escribió esa obra, ¿no? Y el Kaiser von Atlantis, que se escribió en un campo de concentración. Entonces son obras que de mucha fuerza emocional que hay detrás, ¿no? Mira, hay acá también algunas otras preguntas que nos están haciendo llegar las personas que están acá presentes, que tienen hijos, y que están preocupadas de cómo incentivar el gusto de ellos por la música. Jimena Pérez, hola Jimé, pregunta eso, ¿cómo incentivar el gusto por la música de los hijos? Y justo Paula dice, Paula Marten, yo estaba pensando en hacer esa misma pregunta, así es que
¿Cómo enseñar a nuestros niños a oír música? Pregunta Claudia López también, un poco lo mismo. Disfrutarla desde otra perspectiva, si tienes algún consejo que dar, ya quedando los últimos 3 minutos de este coloquio, que podamos cerrar a lo mejor con este tema en alto, de cómo podemos acercarnos un poco al mundo que vives tú, Pedro Pablo. Sí, o sea, yo creo que la música, digamos, debe ser parte de la cultura general, tal como los niños hacen deporte, deberían hacer música, tocar algún instrumento, no importa cuál, pero tocar algún instrumento. Ojalá en un grupo, ojalá en un coro, etc. En el municipal tenemos el programa del pequeño municipal, que hace muchos años estamos enfocados a la creación de audiencias, y donde metemos mucha energía y recursos digamos, para transmitir la belleza de lo que es un espectáculo, como puede ser Pedrito Lobo o alguna ópera adaptada para niños, ¿no? Llevar los espectáculos así, llevarlos a conciertos familiares, educativos, hay también videos, aunque el tema del video es, claro, en esta época salva, pero obviamente tener esa vivencia con los músicos en persona es mucho más fuerte que lo que puede ser un video. Y ojalá que toquen algún instrumento que no tengan la sensación que es obligado, pero que sí es como lavarse los dientes, hay que tocar un instrumento, ver bien el tema del profesor o la profesora, para que sea alguien que lo inspire realmente a la belleza de la música, y no necesariamente a que sean músicos después. Si lo son, bonito, perfecto, pero no tener la visión de que para que sean músicos tengan un buen profesor, sino que simplemente como parte de la cultura general. Muchas gracias. Hay una última pregunta. Alejandra Rubio dice, ¿has creado música? He hecho alguna vez algún intento, pero no, lo he dejado porque no es mi terreno. Hay tanta música bonita escrita que prefiero concentrarme en interpretar esa música tan linda que hay. Susana, te quiero invitar a que tú le digas en persona a Pedro Pablo lo que estás escribiendo acá. Pedro Pablo, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aportes a la educación y a la cultura a través de tu amor por la música. Se nota que vibras y eso lo puedes transmitir bien. Hay miles de preguntas que me hubiera gustado hacerte, desgraciadamente no tenemos tiempo, pero ya te vamos a invitar en otra ocasión. Yo creo que también un poco esto de crear música, el director tiene también la misión de crear y de volver a crear, digamos, lo que se creó, ¿no? O sea, no es llegar a imitar una música o recrear, sino que es una creación el estar dirigiendo, me imagino, una ópera de Wagner, una ópera de Verdi o un ballet. Es Claro, también sí. parte de lo creador, ¿no? Toda la razón, sí. Una nueva creación. Sí, así que muchísimas Recreación. gracias. Quiero invitar a todos los que están acá, a todas las chicas que están acá, a que prendan su cámara porque vamos a tomarnos una foto con Pedro Pablo. Así es que si pueden prender sus cámaras, sería eso. Sería súper bonito para poder cerrar. Y voy a invitar también a Paula y a Claudia a que se despidan y nos despidamos todos juntos para tener un día musical. Hoy día va a ser un día musical muy inspirado. Quedamos todos con el ánimo eh, sensibilizado. ¿Ah? Vamos a hacer un día en que nos vamos a dedicar a escuchar música. Quiero saludar a la Camila Paz, que está acá y que también la estoy viendo ahora, que es una mujer musical también, ¿cierto? Falta Así es que Valentina, ¿está poniendo su cámara o no? sí, Por ahí está. eso, suena el sonido de la foto. Bueno, y despedirnos de Pedro, ¿cierto? Nos vamos a ver en el próximo coloquio en un mes más. Así que desearles mucha suerte hoy día a todos, mucho ánimo.
Esperemos que queda poco de este confinamiento y si nos queda un tiempo más largo, con música se nos va a hacer mucho más fácil y llevadero. Eso. Muchas gracias por la invitación. Y saludos a todos, todas. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao Pedro, chao, chao, chao chicas. Chao, muchas gracias a todos por estar acá. Chao Paula, chao Claudia.